En 1927, el sacerdote de Bélgica Georges Lemaitre propuso por primera vez una teoría científica sobre el origen del universo. Pero esta teoría no fue bien recibida en aquel momento. Unos años después de que Georges Lemaitre expusiera sus ideas sobre el origen del universo, él y Albert Einstein se encontraron en California para ofrecer una serie de conferencias. Se dice que después de escuchar con atención a Einstein el seminario de Lemaitre, se puso de pie y dijo: es la explicación más bella que he escuchado sobre la creación del universo. Pero lo de creación era sarcasmo, ¿no? Sarcasmo fino, porque no representa una ofensa para un sacerdote, pero sí un rechazo claro ante un público de científicos que aspira a entender el origen y no la creación del universo. Lemaitre era un valiente. Había peleado en la Primera Guerra Mundial y su bravura le ganó la Cruz de Guerra del gobierno de su país. Después estudió física y matemáticas y en forma paralela se preparó para el sacerdocio. Pero su batalla más importante estaba apenas por comenzar. Lemaitre fue el primero en proponer lo que hoy conocemos como teoría del Big Bang. Su idea central se basaba en que el universo no es eterno ni estático, es decir, que tiene un principio y que se halla en expansión. Cuando Lemaitre propuso esto, se encontró con el rechazo de sus colegas físicos. Fue así como surgió el nombre de Big Bang. Como su teoría se encontró con el rechazo de la mayoría de sus colegas físicos, uno de ellos, Fred Hoyle, le puso el mote de Big Bang, una expresión claramente socarrona. Era como si Hoyle, otro de los grandes físicos del siglo XX, le dijera a Lemaitre que lo suyo era una llamarada de petate. Lemaitre llamaba a su propia teoría el átomo primordial y empleó la metáfora de un huevo cósmico del que todo el universo se habría originado. Un huevo de dimensiones infinitamente pequeñas. Calcular la edad de un árbol a simple vista es casi imposible. Puede haber un árbol de 1 año que mida 2 metros de altura y un árbol de 20 años que mida mucho menos que eso. Lo que hacen los dendrocronólogos, que son las personas que se dedican a esto, es tomar especies de árboles que formen anillos de crecimiento regulares en su tallo. Los anillos de crecimiento son marcas anuales en el tronco que se forman cuando éste crece. Para saber qué tan bien los anillos de cierta especie estiman su edad, es necesario comparar con otros registros como sequías históricas, capas de sedimentos en lagos y datación de carbono. Hay manera de encontrar la edad de un árbol. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos ese registro gráfico? ¿Qué pasa cuando queremos saber la edad de un fósil? La datación radiométrica se basa en que hay elementos químicos que tienen isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento con un número diferente de neutrones en su núcleo. El carbono 14 decae con una cierta frecuencia en su isótopo, el carbono 12. Sabemos que en la atmósfera existe tanto carbono 14 como carbono 12 y que las plantas durante el proceso de la fotosíntesis incorporan tanto del uno como del otro. Si sabemos que una planta fósil, cuando estaba viva, tenía esa proporción, podemos calcular cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que tenga la proporción actual. De esta manera, podemos saber qué edad tiene un fósil. Así, la ciencia ha ido encontrando métodos para estimar la edad de las cosas, de la vida y de la Tierra. Calcular la edad del universo es un reto distinto. De entrada, hay que admitir que el universo tuvo un comienzo, porque si fuese eterno, evidentemente su edad sería infinita. Es decir, que los científicos no se propusieron encontrar cuál es la edad del universo hasta que se plantearon la posibilidad de que hubiese tenido un comienzo. Y eso no ocurrió hasta que la teoría de Georges Lemaitre fue más o menos aceptada. Poco a poco comenzaron a acumularse las evidencias en favor de la teoría de Lemaitre. Edwin Hubble utilizó un tipo de estrellas llamadas cefeidas para calcular la distancia a galaxias muy lejanas.
Las cefeidas son un tipo de estrellas cuya luminosidad varía de manera rítmica y predecible. El periodo de estas variaciones va de 1 a 50 días. Estas estrellas son gigantes, de hasta 10 veces el tamaño de nuestra Sol. La primera de estas estrellas fue descubierta en 1784 por un astrónomo aficionado. Su luminosidad varía debido al cambio regular de tamaño que experimenta su núcleo. Cuando el núcleo se contrae, como esta flama, el brillo aumenta, pero al mismo tiempo ocasiona un mayor número de reacciones nucleares que aumentan la temperatura del centro, haciendo que se expanda primero para luego volver a contraerse. Al medir la variación de las cefeidas, es posible conocer su brillo intrínseco, y comparándolo con el brillo aparente de la Tierra, Hubble pudo determinar que las estrellas más lejanas se mueven más rápidamente alejándose de nosotros que las más cercanas. Si el universo se está expandiendo, entonces puede suponerse, como lo hizo Georges Lemaître, que el universo mismo tuvo un origen, es decir, que no es infinito ni eterno. Pero aún faltaban más evidencias. La composición de la materia en el universo es menos variada de lo que podría suponerse. El 75% de los átomos que existen en el universo son átomos de hidrógeno y casi el 25% está formado por átomos de helio. La teoría del Big Bang explica muy bien la composición química del universo. Los elementos más abundantes, el hidrógeno y el helio, y en menor proporción el deuterio y el litio, debieron haberse formado durante la expansión inicial del Big Bang. La vida en la Tierra es posible gracias a la existencia de elementos más pesados como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, pero estos elementos se formaron mucho más tarde en el centro de las estrellas. Otro de los fenómenos previstos por la teoría del Big Bang es la existencia de la radiación cósmica de fondo. Podemos decir que esto es el eco del inicio del universo. La radiación cósmica de fondo es la luz residual que se originó poco tiempo después del Big Bang y que ha disminuido su energía por efecto de la expansión que alargó la longitud de estas ondas. En 1964, ingenieros de la Bell Telephone Company, la compañía que fundó en su momento Alejandro Graham Bell, descubrieron por accidente la radiación cósmica de fondo. Los dos ingenieros que descubrieron y midieron esta radiación, Wilson y Penzias, recibirían por esto, años más tarde, el Premio Nobel de Física. Hoy día, mediciones más precisas de la radiación cósmica de fondo en todo el firmamento nos han permitido calcular con gran precisión que la edad del universo es de 13.800 millones de años. Es más fácil decir esta cifra que tratar de imaginársela. La esperanza de vida de un mexicano en nuestros días es de unos 72 años para los varones. Las tortugas, que están entre los animales más longevos sobre la Tierra, llegan a vivir unos 150 años. Como podemos ver en este magnífico palacio de correos, el correo está organizado en estas tierras desde hace unos 434 años. Todos estos lapsos de tiempo los podemos imaginar, pero en comparación con la edad del universo, son irrelevantes. Volvamos pues a la teoría del Big Bang. La expresión Big Bang suele traducirse como gran explosión. Solo que el Big Bang no pudo ser una explosión porque el espacio donde pudo haberse desarrollado como tal no existía. No había un universo previo. El espacio mismo se estaba generando.
Hagamos ahora un ejercicio de imaginación. Pensemos en un universo bidimensional en el que no exista la altura, la anchura y la profundidad a la que estamos acostumbrados. Pensemos en un universo plano que puede ser representado en la superficie de este globo. Coloquemos aquí la posición de la estrella más cercana a nuestro planeta, que es el Sol, y en este otro punto, la posición de la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Alpha Centauri, a 4.3 años luz, es decir, a 40 billones de kilómetros. Lo que ocurre en esta analogía de la expansión del universo es que el globo se está inflando y que, como vemos, cada punto en su superficie, como cada estrella, se mueve alejándose de nosotros. La velocidad con que se aleja de nosotros depende de la distancia entre los puntos, así como de la velocidad con la que el globo se está inflando. Esta analogía sirve también para explicar por qué no existe un punto donde haya comenzado todo. Más bien, el universo se crea en todas partes, generando espacio y tiempo. El globo se infla generando más y más espacio, que es en esta analogía su superficie. Pero no existe ningún punto que pueda ser considerado como el origen. No tiene sentido preguntarse en dónde estaba el átomo primordial. El universo surgió en todas partes. En el 2011 se encontró la carta original de Georges Lemaitre, escrita en francés, dirigida a la Royal Academy, que demostró que fue él y no Hubble quien propuso la expansión del universo, apoyándose en evidencia de los astrónomos Melvin Slipher y Carlo Wirtz. Hoy, la teoría del Big Bang es la explicación aceptada del origen del universo. Soy Gerardo Herrera. Soy Pablo Ullosa. Hasta la próxima.